Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, buenos días amigos de México Libertario. Nos encontramos nuevamente en una emisión más de nuestro webinario, particularmente con nuestros amigos de Somos Innovación, la red latina de la cuales, bueno, pues agradecemos el apoyo para que esta emisión pueda difundirse. Y nos encontramos en esta ocasión con Jorge David Chiapas. Jorge David Chiapas es un activista desde un punto de vista liberal, desde hace mucho tiempo que viene desarrollando acciones en los temas ambientales referidos básicamente, bueno, a Centroamérica, pero no exclusivamente a esta zona geográfica. Él se encuentra en Guatemala, él es ingeniero agrónomo, pero también sus campos de actividad tienen que ver con la economía y con la política. Yo te agradezco mucho, Jorge David Chiapas, que hayas aceptado esta entrevista. De nada, Víctor Hugo, es un enorme placer para mí encontrarme hoy con los amigos de México Libertario y con la amplia audiencia que tienen en redes sociales. Es un gusto compartir con ustedes este día. Muchas gracias, Jorge. Mira, yo decidí que sería bueno platicar contigo, básicamente, bueno, para hablar del cambio climático, este fenómeno que sigue concitando unas discusiones muy amplias. Recientemente tuvimos la COP26 en Glasgow, Reino Unido, para tratar de llegar a algunos acuerdos entre los gobiernos del mundo para tratar de estabilizar el tema de este calentamiento global supuestamente. Y bueno, sigue habiendo una enorme discusión. Desde mi perspectiva, quien puede contribuir más que los gobiernos es más bien el libre mercado. Tú has hecho muchas investigaciones en la materia y por eso creo que va a ser muy útil esta entrevista. Y pues para no hacer esperar más al público, yo quisiera primero preguntarte, Jorge David, ¿qué es desde tu perspectiva el cambio climático? ¿A qué se debe? ¿Podemos realmente suponer que la burocracia internacional puede de alguna manera frenarlo, pararlo, si efectivamente desde tu perspectiva es un fenómeno real? Bueno, la pregunta tiene dos posibles respuestas, ¿no? Una respuesta desde una perspectiva eminentemente científica, ¿sí? Y una respuesta desde el punto de vista político. Lamentablemente hay que plantearlo de esta manera porque, pues, hoy por hoy el cambio climático como lo conocemos en los medios de comunicación es un tema que está supeditado al poder y es parte de un mainstream o de una forma de comunicar ya propiamente de la mayor cantidad de medios de comunicación. Desde el punto de vista científico, los cambios climáticos existen, son cíclicos, son naturales, el clima siempre está cambiando. Y lo ha hecho siempre sin la ayuda de los seres humanos, necesariamente, ¿no? En los últimos 150 años, efectivamente, la revolución industrial
el mayor uso de combustibles fósiles para lubricar todos nuestros procesos industriales y actividades económicas, pues efectivamente ha significado el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero, y ciertamente los seres humanos contribuimos a ese fenómeno que hemos llamado calentamiento global, ¿verdad? El calentamiento global es también un hecho científico. No obstante, desde la perspectiva del realismo climático, que es la perspectiva que yo defiendo, pues creemos que el ser humano tiene una contribución poco significativa a los cambios climáticos y al calentamiento global que se percibe y que es, como digo, un hecho en el planeta, ¿no? Hay un calentamiento global de alrededor de 0,7 grados centígrados en la temperatura media del planeta, y pues bueno, sí, es un hecho, los seres humanos contribuimos a eso, pero desde la perspectiva del realismo climático, eso no tiene que ser necesariamente malo o negativo, todo lo contrario. El dióxido de carbono, que ha sido este gas que ha sido demonizado por ahora ya yendo, digamos, hacia la parte política del concepto, ¿no? Ha sido demonizado por este movimiento político que gira en torno al cambio climático antropogénico, pues ha generado una mala percepción sobre el dióxido de carbono, ¿no? Le considera como un agente contaminante, y pues no es nada de eso. Realmente, como dice el, el profesor, bueno, entre muchos, pero el profesor Patrick Moore, exfundador de Greenpeace, a propósito, el dióxido de carbono es un gas, es el gas de la vida, es el gas que alimenta las plantas, alimenta la vegetación, los bosques, y es precisamente porque hay un incremento de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre que hoy por hoy el planeta en su conjunto experimenta un reverdecimiento general. No solamente en el hemisferio norte, como uno podría pensarlo, ¿no? Los países nórdicos reforestan mucho, Canadá, Estados Unidos han transitado sus economías de ser economías basadas en el uso intensivo de sus recursos naturales a ser economías basadas en la tecnología, en la innovación y los servicios. Y entonces cada vez más dependen menos del uso intensivo de recursos naturales, por tanto, es en el hemisferio norte donde eventualmente tendería a existir mayor cobertura vegetal. Sin embargo, estudios recientes han identificado cómo la cobertura vegetal se ha incrementado también en el hemisferio sur. Y paradójicamente, en sitios como el Amazonas brasileño o el Amazonas sudamericano en general, en la región tropical africana y en la zona norte de China, ¿no? Esto es interesantísimo, un fenómeno que no suele pues difundirse con el mismo entusiasmo con el que se difunde la demonización del dióxido de carbono. Pero en síntesis, gracias al dióxido de carbono, pues la vegetación, los bosques en términos generales, pueden hacer crecer su biomasa, y hoy por hoy pues hay una tendencia a un reverdecimiento del planeta. Esto lo sustenta también el profesor Matt Ridley, británico, quien acude a unos estudios recientes de universidades en China y de otras universidades en los Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, son datos científicos, hechos reales, y lo cual nos conduce a pensar que el cambio climático, pues es, como decía, el móvil de una agenda política que tiene una trascendencia más relevante, ¿no? Y es la de intentar socavar las bases de lo que muchos de estos paladines del cambio climático antropogénico consideran que es el capitalismo. Porque detrás de la conferencia de las partes número 26 que tú mencionabas, Víctor Hugo,
pues había la intención, la demanda, el reclamo y la exigencia de acabar con el capitalismo, ¿no? Y eso es, digamos, ese es realmente el objetivo que se propone este movimiento político de izquierdas, ¿ok? Porque hay que decirlo clarísimo, en realidad es un movimiento de izquierdas, es un movimiento a favor de la intervención del Estado en las esferas privadas de las personas, ¿no? Y claro, a través de convenios internacionales, acuerdos, protocolos, pactos que se materializan posteriormente en leyes y reglamentos y políticas públicas a nivel nacional, ¿no? En nuestros países en América Latina, pues hay seguramente, como el caso de Guatemala, hay leyes contra el cambio climático y hay reglamentos y hay una política digamos, de prohibición de impuestos verdes, de subsidios a las energías renovables, que por cierto nosotros los realistas climáticos le llamamos energías no confiables en comparación con otras fuentes y tecnologías energéticas como las fuentes de los biocombustibles, perdón, de los combustibles fósiles y la energía nuclear. Si tú las comparas, pues en realidad las energías renovables en realidad son energías no confiables. Pero estas son parte de las políticas públicas que se implementan en nuestros países, con lo cual las izquierdas logran tener mayor control, mayor poder, mayor fortunas y pues logran hacerse de ese perverso control que buscan tener sobre los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso es el cambio climático antropogénico, ¿no? Es un movimiento político, en realidad, es el móvil del movimiento político actual, porque, dicho sea de paso, el cambio climático antropogénico o lo que le podríamos llamar el alarmismo climático, pues no es sino el último de los estadios del movimiento ecohistérico que data de 1960, cuando se lanzan en contra del difenil tricloroetano, el DDT, ¿sí? Un insecticida que era muy eficaz contra la malaria, que le pararon prohibiendo justamente. Y luego pues se han venido con una serie de pronósticos apocalípticos, todos fallidos por supuesto, la lluvia ácida, la famosa, el rompimiento de la famosa capa de ozono y luego pues el cambio climático y otras estafas, digamos, científicas, ¿no? Así que pues esa sería mi respuesta como para empezar la conversación, Víctor Hugo. Muchas gracias, Jorge. Tú mencionabas, me llamó la atención en tu intervención inicial, pues que ha habido un reverdecimiento de algunas áreas insospechadas, de acuerdo a algunas investigaciones. ¿Podrías profundizar a qué se debe precisamente, a qué se ha debido este fenómeno que me parece muy esperanzador y muy contrastante con ecohisterismo tan característico en nuestros medios de comunicación? Sí, con mucho gusto, Víctor Hugo. Bueno, mira, precisamente el reverdecimiento del planeta ha sido un fenómeno que se ha estudiado principalmente en algunos centros de investigación y universidades en China, pero no sin el antecedente de un científico norteamericano de nombre Charles Keeling, quien a finales del siglo XX comienza a observar ciertas variaciones en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, ¿sí? Él fue quien alertó por primera vez en el mundo de la posibilidad de una contribución antropogénica, o sea, del ser humano, al efecto invernadero y a los cambios climáticos. Digamos, en aquel entonces, pues ya el dióxido de carbono tenía cierta concentración de partículas en el aire y mostraba ya
algún incremento, ¿no? Digamos, en los años 60 rondaba las 300 partes por millón, que es una medida de la densidad que ocupa este gas en la atmósfera. Y a principios de este siglo rondaba las 380, 390 partes por millón. Ya, o sea, realmente ha existido un incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Pero a este investigador Keeling, pues le pareció curioso cómo había pues ciertos cambios, ¿no? Ciertos comportamientos en el cambio de la concentración de dióxido de carbono con respecto a una mayor o menor cantidad de vegetación. Y es así como nace lo que se llama en esta ciencia, nace el índice de vegetación de diferencia normalizada. ¿Sí? Es un índice que se crea para identificar cuáles son las zonas que están teniendo un mayor crecimiento de biomasa, ¿no? Y es a partir de los estudios de Charles Keeling que se empieza a identificar cómo prácticamente desde los años 80 hasta la primera década de este siglo, 2010, 2011, pues hay un reverdecimiento del planeta, ¿no? O sea, realmente la ganancia en la cobertura forestal ha sido mucho mayor de lo que ha sido la pérdida. Algunos audaces podrían decir, bueno, es que los programas de reforestación, ¿no? Y ciertamente en nuestros países, en América Latina, hay muchos programas de incentivos forestales. Seguramente en México lo hay, acá en Guatemala lo hay programas de incentivos y subsidios a la reforestación. No obstante, los profesores como Charles Keeling y luego pues muchos otros, como por ejemplo Matt Ridley, el británico escritor y ecólogo británico, pues han identificado que esa ganancia no solo estaba ocurriendo, en realidad no estaba ocurriendo gracias a las plantaciones forestales, a la reforestación, sino estaba ocurriendo en los bosques naturales, principalmente. Y como decía al principio, no solamente en el hemisferio norte, donde de alguna manera las plantaciones forestales tienden a tener una mayor presencia. Esto estaba ocurriendo justamente en zonas del Amazonas, en zonas del Sahel africano, que es un desierto, ¿sí? Confirmándose de alguna manera ese reverdecimiento, ¿no? Bueno, luego, pues este estudio al que me refiero es un estudio de la Universidad de Boston, ¿sí? El profesor norteamericano Ranga Mineni es quien ha liderado un equipo de personas que han hecho un estudio más a profundidad sobre utilizando sistemas de información geográfica, sistemas que utilizan, la imagen satelital para determinar cómo es que está creciendo y desarrollándose este fenómeno. Y bueno, han identificado que es a propósito de una mayor concentración de dióxido de carbono lo que permite que la vegetación en su conjunto tenga una mayor capacidad de crecimiento en biomasa. Cuando te digo vegetación, no solo son bosques y árboles grandes, ¿no? También son arbustos e incluso cultivos agrícolas. Hay un artículo muy interesante ahora recuerdo, me voy a recordar el nombre, pero el profesor, voy a recordar el nombre. Este profesor lo que hace es mostrar cómo el rendimiento de ciertos cultivos agrícolas viene mejorando conforme hay una mayor disposición de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Está realmente probado que a mayor concentración de dióxido de carbono, no solo a nivel de invernadero, sino a nivel de atmósfera terrestre, existe, las plantas tienden a crecer más y a producir más, ¿no? Y hay muchísimos estudios que confirman que los cultivos agrícolas han mejorado sus rendimientos gracias al incremento del dióxido de carbono
en la atmósfera, ¿no? Entonces, pues, bueno, realmente creo que, como dices, estas son muy muy buenas noticias. Y algo que hay que mencionar es que el profesor Matt Ridley lo menciona en una de sus conferencias, es que esa transición, digamos, hacia una menor dependencia de los bosques en el mundo ocurre cuando los países alcanzan alrededor de los $5,000 de ingreso per cápita al año. ¿Sí? $5,000 de ingreso per cápita al año. Esta transición pues no ocurre de forma automática, evidentemente, ¿no? Tiene que ver con otros factores, como por ejemplo la infraestructura en los países. O sea, puede haber eventualmente un incremento superior a los $5,000, pero si no hay adecuadas infraestructuras que conecten los mercados y que permitan el acceso de fuentes energéticas que no amenazan los bosques, entiéndase leña, ¿sí? Porque la leña es una de las tecnologías, si puede llamársele, ¿no? Una de las fuentes energéticas más utilizadas en América Latina. Para dar el dato, en Guatemala, el 54% de los hogares en Guatemala utiliza leña para la cocción de alimentos y para la calefacción de sus hogares. Y muchas familias en Guatemala utilizan madera para la construcción de vivienda, de casas, ¿no? Entonces, claro, lo que hoy por hoy conocemos como áreas protegidas, en realidad son áreas desprotegidas prácticamente totalmente abiertas, ¿no? Para que ocurra el fenómeno económico de la tragedia de los comunes, ¿no? En la cual, pues, todos tienen que maximizar el aprovechamiento a fin de lograr tener la mejor calidad de ese recurso económico de origen natural, ¿no? Porque no saben si el día de mañana o el día siguiente pues lo van a encontrar en la misma cantidad y en la misma calidad. Entonces ocurre el fenómeno de pues esa tragedia, ¿no? Lo que está en común de todos, en realidad no lo cuida nadie, y por eso pues todos maximizan el aprovechamiento y la explotación, y se vuelve una explotación irracional. Y eso es lo que ocurre en la mayoría de nuestras áreas protegidas en toda América Latina. Mucha extracción de leña, madera, ¿verdad? Puede que haya cierta cantidad de árboles, pero no hay calidad de bosques, ¿no? Y eso lo ha perdido de vista también, pues, esta agenda política ecologista, como a nosotros también nos gusta llamarle. Y bueno, pues ahí tienes. Hoy por hoy, el problema de la deforestación es un problema real y verdadero que tenemos que contener y que revertir. Pero pues bueno, no tiene nada que ver con los cambios climáticos cíclicos y naturales, cuyo factor principal, de hecho, se me había olvidado decir, es el sol, es la actividad solar, ¿verdad? Ese es el factor principal que incide primero en la temperatura media global y posteriormente en la concentración de gases de efecto invernadero, ¿no? Y específicamente en la concentración de dióxido de carbono. Bien, ingeniero, muchas gracias. Una explicación muy amplia y muy profunda. Ahora bien, para entrar a nuestro tema, que es precisamente aquellas herramientas del mercado que pueden ayudar a paliar, a tener cierto efecto benéfico para contener el cambio climático. Bueno, ¿cuáles considerarías tú, desde tu perspectiva, que son las más apropiadas y las que han sido más exitosas en esta tarea? Perfecto, bien. Para responder a esa pregunta, es importante primero entender que los cambios climáticos no se contienen. O sea, en realidad son fenómenos naturales que ocurren, y que la única salvaguarda que tenemos los seres humanos pues es precisamente el capitalismo liberal, ¿no? A esta estrategia los realistas climáticos le hemos llamado adaptación enfocada, ¿sí?
En la jerga del cambio climático, del alarmismo climático más bien, se suele hablar de mitigación y adaptación a los cambios climáticos, ¿no? O al cambio climático. Por cierto, en la jerga del alarmismo climático se habla en singular, cambio climático, como si fuese el único. Nosotros, los realistas climáticos, hablamos en plural, cambios climáticos, porque este es uno más de tantos que siempre han existido en el planeta. Entonces, nosotros le apostamos a la adaptación enfocada. ¿Y qué es la adaptación enfocada? Pues nada más y nada menos que aplicar el capitalismo liberal en nuestros países de tal modo que hayan mayores y mejores condiciones de riqueza y oportunidades, empleo y condiciones para que emerja la innovación, justamente, ¿no? Más innovación, menos regulaciones, dice nuestro póster el día de hoy. Y ciertamente, a mayores libertades económicas, hay mayores condiciones para que hayan innovaciones. A mayores libertades económicas también se requiere un gobierno limitado a sus funciones propias de seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura pública, ¿no? En tal sentido, nosotros, los realistas climáticos, creemos que la infraestructura pública es importantísima, hacer inversiones en infraestructura pública, muy específicamente en diques y embalses que permitan encauzar las aguas que caen de tormentas, eventualmente algunos huracanes, y que permitan encauzar de manera ordenada, digamos, ese volumen de agua, y que es más, la innovación y la buena administración de obras públicas nos permita eventualmente aprovechar esa fuerza, esa energía, esa cantidad de agua para, por ejemplo, regar campos o para generar energía eléctrica, ¿no? Con hidroeléctricas. O sea, son dos usos que en lugar de estar pensando que una tormenta, que un huracán puede dañarnos, podríamos estar aprovechando para nuestro bien, ¿no? Aprovechando para un mayor bienestar de nuestras comunidades y de la gente que vive en nuestros países, ¿no? Entonces, la adaptación enfocada tiene que ver con gobiernos limitados, en donde también es importantísima un sistema de justicia diligente, imparcial, una justicia de naturaleza restitutiva y compensatoria. Esto es muy importante porque cuando o en la medida en la que existan conflictos por el uso de ciertos recursos económicos de origen natural, la justicia debe de restituir o compensar a la víctima y compensar el daño que eventualmente se hace en cuanto al uso de recursos económicos de origen natural, ¿no? Entonces, la justicia es un componente importante de ese quehacer de los gobiernos, al igual que la administración, construcción, operación y mantenimiento de ciertas obras de infraestructura pública. Además de eso, pues los mercados realmente libres, sin privilegios, ¿no? Y esto pues va a generar libertades económicas y por tanto condiciones para el emprendimiento, para la innovación. Hay innovaciones interesantísimas como el slingshot, que es una tecnología que descontamina el agua de ríos, o la tecnología del perforeno, que es un tipo de membrana que desaliniza el agua de los mares, ¿no? Hoy por hoy en los países árabes y especialmente en estas petromonarquías que tienen cantidad de dinero, bueno, están invirtiendo muchísimo en la desalinización del agua de los mares que circundan estos países, ¿no? Pero hay muchos otros. Hay disponible ya nanotecnología. Hay un especialista peruano de apellido Morikawa que logró descontaminar la laguna del Cascajo con nanotecnología, ¿no? Es interesantísima esa experiencia y bueno, eso es innovación, es tecnología
Y esto ocurre solo en un contexto de mercados libres, ¿no? Abiertos a la competencia, sin privilegios económicos ni políticos. Entonces, esto es importantísimo. Para ello hay que desregular nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no? O sea, realmente hay que derogar muchas leyes malas que entorpecen el comercio, el emprendimiento, la actividad empresarial, la innovación, la tecnología. Por ejemplo, el famoso tema de los organismos genéticamente modificados. No sé el contexto en México, pero en Guatemala hay una prohibición de uso de organismos genéticamente modificados, ¿no? De los GMO. Y eso es absolutamente nefasto, ¿no? Porque hoy por hoy hay variedades de arroz, variedades de maíz que son capaces de soportar condiciones de sequía o incluso condiciones de alta humedad, ¿verdad? Anegamiento y otros fenómenos que se dan en los suelos y bueno, en nuestros países en general. Entonces, estas tecnologías las debemos permitir, debemos abrir los mercados para que estas tecnologías puedan mejorar la actividad agrícola de las familias y de las comunidades en las áreas rurales de nuestros países. Por último, el gran componente de la adaptación enfocada, pues es ni más ni menos que un irrestricto respeto y ampliación de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada debe tener 3 características fundamentales. Debe ser físicamente definida, jurídicamente defendible y económicamente transferible. A este principio le llamamos el principio DDT. Y pues básicamente permite, ¿no?, que haya un intercambio de derechos, ¿ya? Con un gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, principalmente condiciones para que la propiedad privada emerja, ¿sí?, con base en ciertos principios del derecho, como primero en tiempo, primero en derecho, ya es un principio universal del derecho, pues entonces van surgiendo derechos de propiedad claramente definidos y a través de los cuales pueden irse intercambiando ciertos derechos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, bueno, el caso de los elefantes en Zimbabue, ¿no? Que parece muy interesante, ¿no? Cómo los elefantes estaban en peligro de extinción cuando eran propiedad estatal, propiedad pública, y se hace una subasta al martillo, se convoca a ONGs, empresarios del turismo, agencias de viajes, etcétera, y se subastan los elefantes. Y bueno, pues cada digamos, nicho o sector compró cierta cantidad de elefantes al punto de que no solo detuvieron la tendencia a la extinción, sino que también los multiplicaron a tal punto que empezaron a exportarlos hacia países como Kenia, ¿ya? Entonces, bueno, imagínate lo que puede hacer la propiedad privada en un marco jurídico en el cual se puede transferir, es decir, se puede vender, se puede comprar, se puede heredar, se puede permutar, se puede pignorar, bueno, todas estas figuras de transacción que permiten que, en este caso, el caso de los elefantes en Zimbabue, puedan contener lo que era pues una tragedia, ¿no? La tragedia de los comunes. En el caso de los elefantes se detuvo. Entonces, Víctor Hugo, para sintetizar, la adaptación enfocada a los cambios climáticos, cíclicos y principalmente naturales, de origen natural, pues tienen tres grandes instrumentos de acción, ¿no? Los gobiernos limitados a sus funciones básicas de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública, los mercados realmente libres, sin privilegios económicos ni políticos para nadie, y un irrestricto respeto y ampliación de los derechos de propiedad privada. Esas son, digamos, los 3 pilares sobre los cuales se sustenta, se sienta toda la estrategia de adaptación enfocada
a los fenómenos naturales que vemos en nuestros países. Claro, y es un conjunto de medidas que son muy importantes, pero todavía tienen una carga política muy difícil de llevar adelante. Hablarle a muchas comunidades, a intelectuales, académicos de derechos de propiedad, bueno, pues para ellos es realmente una cuestión que difícilmente se plantean o se lo plantean en términos negativos. Y bueno, pues hay que, precisamente este tipo de programas deben de ayudar a entender más la íntima relación entre bienestar y mecanismos de mercado, y creo que nos estás ayudando mucho en esa materia, ingeniero. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuáles son precisamente las grandes fronteras de oportunidad que puede tener la acción privada en materia de cuidado del medio ambiente? Nos ha señalado algunos logros que me parecen muy rescatables. En México tenemos algunos de estos ejemplos, por ejemplo, el cuidado de los borregos cimarrones en el norte del país, gracias precisamente a la asignación privada de este tipo de especie. Pero quisiera que nos pudieras indicar cuáles son, desde tu perspectiva, aquellas áreas de oportunidad en el futuro que tendría el mercado en materia ambiental. Perfecto, excelente pregunta, Víctor Hugo, gracias. Bueno, empezamos entonces por separar los problemas ambientales falsos, que por lo general son globales, ¿sí? Todo lo que nos vende la izquierda con este móvil ambiental, pues son por lo general problemas globales que por lo general, como digo, están manipulados y son sesgados, ¿no? El cambio climático antropogénico o el alarmismo climático es uno de esos problemas supuestos que, bueno, en realidad, pues más que un problema, el incremento de la temperatura y el incremento del dióxido de carbono en la atmósfera es más que beneficioso para los seres humanos y para todo organismo vivo en el planeta. Ahora bien, existen problemas ambientales reales, ¿sí? Y hacia ahí quiero apuntar la respuesta a tu pregunta, porque, pues bueno, sí es un hecho que existen altas tasas de deforestación en nuestros países, hay ríos contaminados, hay una mala gestión de desechos en general en nuestras ciudades, hay una conflictividad social muy agresiva en torno a la minería, ¿sí? Al uso del subsuelo, ¿no? A la explotación minera, y hay un rechazo hacia tecnologías e innovaciones como los organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, bueno, en cada una de estas áreas efectivamente hay oportunidades, ¿sí? En términos de bosques y áreas protegidas y biodiversidad, pues yo creo que una oportunidad que tenemos que enfrentar con gallardía y con coraje, los que también estamos activando políticamente, es la necesidad de privatizar nuestras áreas protegidas hoy en manos del Estado, ¿no? El caso guatemalteco, una tercera parte del territorio nacional es propiedad estatal y es donde ocurren la mayor cantidad de incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Creo que hay que trabajar fuertemente desde una plataforma política partidaria que lleve la propuesta de privatizar mediante la figura de la acción dorada. La acción dorada es una acción que preserva el Estado una vez privatiza las áreas protegidas, incluyendo sitios arqueológicos, por ejemplo. Esa acción dorada le da el derecho al Estado, en este caso, de interferir, digamos, o de limitar acciones que vayan en contra de las tres funciones principales de ciertos, digamos, de ciertas áreas que podrían tener algún interés nacional, ¿no? Como por ejemplo los sitios arqueológicos.
Los sitios arqueológicos como Chichén Itzá o como Tikal, digamos, podrían ser privatizados a empresas que mediante licitaciones o mediante subastas públicas o mediante, digamos, licitaciones abiertas, puedan administrar estos sitios arqueológicos con tres objetivos principales: la educación, la investigación y la recreación. Y bajo ese concepto, el Estado podría tutelar una acción dorada, ¿sí? En el momento en el que estas empresas o universidades o fundaciones también pueden participar, irrumpan con los propósitos de un sitio arqueológico o de una reserva natural relativamente importante, entonces pues se retira, digamos, se impone una restricción, ¿no? Esto supone desde luego que en el gobierno pues hay un arreglo y principalmente hay la participación de partidos políticos de derecha liberal, anuentes y comprometidos con la causa de la privatización y bien entendidos de cómo el fenómeno de libre mercado y de claros derechos de propiedad en el marco de un gobierno limitado puede ofrecer oportunidades para que esas áreas generen ingresos, recursos y se conviertan en polos de desarrollo real y verdaderos para nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, esa es una oportunidad que hay y que yo visualizo. En el caso de digamos, de la contaminación de nuestros ríos, bueno, ahí hay muchísimas oportunidades. Creo que nuestros ríos, nuestros lagos pueden descontaminarse, pero necesitan de mucho capital. Por tanto, capitalismo, ¿sí? Y por eso es que me ves aquí con mi t-shirt de Fight for Capitalism, ¿no? Porque yo creo firmemente en que para transitar hacia un sistema donde nuestros recursos económicos de origen natural no solo se conserven, sino se multipliquen y mejoren en calidad, es necesario el capitalismo liberal. Hay ríos y lagos muy contaminados, pero como decía, hay hoy por hoy tecnologías que pueden descontaminar nuestros ríos y lagos y debe existir un sistema de justicia que mediante las sanciones de carácter compensatorio y restitutivo puedan sentar precedentes para que nuestros ríos puedan volver a ser ríos limpios, ¿no? Yo creo firmemente en que es posible, pero es necesario una fuerte inversión de dinero, es decir, de capital, y por tanto también de esfuerzos en cuanto a la coordinación de todos estos actores, ¿no? Y ahí podría llegar a tener un rol el gobierno, pero siempre sin exacerbar, digamos, sus funciones naturales de seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. En cuanto a la minería, bueno, la oportunidad, y más que oportunidad, es una necesidad, transitar al sistema jurídico anglosajón, que establece la propiedad privada del subsuelo también, o sea, el subsuelo debe ser del dueño del suelo. Y en ese sentido, pues bueno, adoptar el régimen de propiedad que Estados Unidos tiene desde su fundación y que ha permitido que los Estados Unidos hoy por hoy sea un país rico, ¿verdad? La posibilidad de que las personas puedan gozar el fruto de la explotación de los minerales que subyacen a su suelo, ¿verdad? Es prácticamente lo que debemos hacer en América Latina. Privatizar el subsuelo para que la riqueza pues no se quede en toda esa capa de burocracia estatista, sino que se quede realmente en las personas que viven encima de esos minerales, ¿no? Así que bueno, eso es por dar algunos ejemplos, pero ciertamente hay algunos más que podríamos comentar. Bien, ingeniero. Pero hay una cuestión que yo creo que quiero adelantarme a la crítica y a la objeción, y es,
Bueno, pero es que el capitalismo contamina más. Es que el capitalismo no cuida el medio ambiente, que es precisamente una de las objeciones clásicas, olvidando que el comunismo, los países socialistas y los países que eran comunistas, bueno, se dieron ahí las mayores tragedias en materia de medio ambiente. Es decir, países capitalistas cuidan más el medio ambiente que otro tipo de expresiones políticas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, ingeniero? ¿Qué es realmente la objeción al final de gran parte de la población a este tipo de agenda que nos acabas de señalar de manera muy profunda y muy provechosamente? Excelente pregunta, Víctor Hugo, gracias. Bueno, sí, mira, todo parte de una, a ver, de una reflexión que debemos hacernos quienes eventualmente se hacen digamos, hacen esa objeción, ¿no? ¿Qué se entiende por capitalismo? Porque desde mi perspectiva hay tres tipos de capitalismo: el capitalismo liberal, que es para todos; el capitalismo de Estado, que es donde hay privilegios políticos y bueno, es el estatismo que nosotros hoy por hoy vivimos; y un capitalismo mercantilista, ¿verdad?, que ofrece privilegios económicos. Ya hoy por hoy, al menos en América Latina, vivimos bajo una combinación de este régimen, ¿no? Un capitalismo mercantilista y un capitalismo de Estado, ¿no? Mercantilismo y socialismo, ¿no? Y ahí, pues bueno, claro, de ese tipo de capitalismo, lo que hay es lo que surge, es lo que tenemos. Problemas de deforestación, contaminación de ríos y lagos, alta conflictividad en torno a la minería, un rechazo frontal a las innovaciones tecnológicas como los organismos genéticamente modificados, una mala gestión de los desechos sólidos en nuestras ciudades y zonas urbanas. Ese es el resultado de un sistema estatista, para llamarlo de una manera más general, ¿no? El estatismo en sus dos versiones, mercantilismo y socialismo, en una buena dosis tal vez más socialismo que mercantilismo. El capitalismo liberal no existe, al menos no en Occidente, digamos, de una manera pura, ¿sí? Pero hay países en Occidente que han intentado aplicar el capitalismo y les ha ido muy bien, ¿no? Y ahora, pues en Oriente, algunos países, bueno, los tigres asiáticos y los leones africanos, países como Botswana, Ruanda, Kenia, Etiopía, son países que están transitando a cierto tipo de capitalismo liberal. Pero en términos ambientales, ¿no? Cuando tú entiendes que el capitalismo liberal es ese capitalismo donde no hay privilegios económicos ni privilegios sociales o políticos, entonces, pues el fenómeno que ocurre es lo que ya el premio Nobel de Economía Simon Kuznets, el profesor norteamericano Simon Kuznets, previó en un gráfico que a partir del cual otros dos profesores economistas norteamericanos, uno de apellido Grossman y el otro de apellido, no me recuerdo si es de apellido Kruger. Estos dos economistas extrapolaron los hallazgos de Simon Kuznets a el desempeño ambiental de los países y lograron identificar en una curva que ahora se le llama la curva ambiental de Kuznets, cómo durante los primeros estadios del desarrollo de un país, ciertamente hay un nivel de deterioro ambiental, digámoslo así, necesario para poder transitar hacia un estadio de menor deterioro ambiental. O sea, la curva ambiental de Kuznets es una U invertida.
Y lo que nos dice es que hay tres grandes etapas en el desarrollo de un país, ¿no? Una primera etapa en la cual se hace un uso intensivo de los recursos económicos de origen natural y por tanto hay un deterioro necesario, razonable, es pues inevitable en el proceso de desarrollo. Estas son economías, por lo general, economías preindustriales. Luego pasan por una segunda etapa en donde ocurre un punto de quiebre, un turning point. Simon Kuznets y principalmente estos dos economistas, Grossman y Kruger, establecen que ese punto de quiebre ocurre cuando las personas tienen un ingreso per cápita anual de $8,000. Cuando alcanzan este nivel de ingreso per cápita, lo que ocurre es que el deterioro ambiental empieza a decrecer, ¿sí? Empieza a reducirse sin menoscabo del incremento del ingreso per cápita. O sea, la gente sigue ganando más, pero ya en una fase en la cual el deterioro ambiental se detiene, porque la economía transitó de una economía preindustrial, pasó por una economía industrializada y alcanza un tipo de economía post-industrializada, ¿no? Y estas son las economías centradas en la innovación, en la tecnología y en los servicios. Entonces, la curva ambiental de Kuznets es la prueba fehaciente porque esta es una teoría que está desarrollada con base en hechos reales de cómo los países van transitando, pues prácticamente de un uso intensivo de recursos naturales a un uso menos intensivo de recursos naturales. Y eso pues les hace más amigables con el ambiente. En síntesis, Víctor Hugo y amigos, a mayor crecimiento económico en clave de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada, pues hay un mejor desempeño ambiental. Un buen desempeño ambiental no es antagónico al crecimiento económico. Es más, el buen desempeño ambiental viene por añadidura y como resultado de un crecimiento económico adecuado, estable, en el marco del capitalismo liberal. Así que bueno, esa es la tesis que defendemos acá y lo demuestran, pues bueno, todos los países del hemisferio norte, principalmente en Occidente, pues han transitado por esta curva, ¿no? Y hoy por hoy son los países que menos deterioro ambiental tienen en sus recursos económicos de origen natural, ¿no? Países como los nuestros, incluso países como China, ¿no? A propósito, ¿no? Porque sobre China se yerguen pues muchos anticuerpos hoy por hoy y dicen, bueno, China, la India, México, Brasil son países emergentes, están contaminando y están deteriorando sus recursos. Bueno, sí, ¿y qué? ¿Verdad? En realidad, ¿de dónde podríamos sacar el concreto? ¿De dónde podríamos sacar la madera para la construcción? ¿De dónde podríamos sacar las tierras raras que permiten la construcción de estos aparatos que nos permiten comunicarnos? O la energía que permite que estemos conectados. O sea, todo lo que consumimos tiene su fuente primaria en algún recurso económico de origen natural. Y el uso y la explotación racional de estos recursos, pues, deviene de condiciones de gobierno limitado, mercados libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Bien, ingeniero, yo te agradezco mucho tus palabras. Creo que van a ser un muy buen programa y que será muy útil para muchas personas en México conocer tus puntos de vista. Para finalizar, ingeniero, yo no sé si tú quieras insistir en algún punto de lo que nos has comentado o bien algo que no te haya yo preguntado y que tú quisieras en este momento señalar sobre el tema que estuvimos tratando. Sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, pues invitar a toda la audiencia, en principio, invitar a toda la audiencia de México Libertario a que me siga en mis redes sociales. Tengo presencia en Facebook, Instagram y YouTube como Jorge David Chapas y en Twitter como JD Chapas. Allí podrán, bueno, conocer mis análisis, mi perspectiva, muy particularmente un curso que estoy lanzando para
para el mes de enero sobre ambientalismo de propiedad privada, donde hacemos un análisis más detallado, más profundo sobre estos aspectos. Y pues luego hacer una invitación, ¿no?, a toda la audiencia de México Libertario a entender que el tema del ambientalismo hoy por hoy es un tema que ha salido de la esfera científica eminentemente y que está supeditada al poder. Y por tanto, el poder bien entendido, pues bueno, se accede mediante partidos políticos, Víctor Hugo, ¿no? Entonces creo que cabe la invitación a pues participar políticamente de manera seria, de manera muy profesional, con propuestas muy claras, muy contundentes y muy auténticas para poder transitar nuestros sistemas de gobierno y economía hacia el capitalismo liberal, porque un buen desempeño ambiental no se busca de manera directa, o sea, no es que hayan políticas públicas, digamos, muy en clave de un buen desempeño ambiental. En realidad, el buen desempeño ambiental de nuestros países vendrá por añadidura cuando generemos las condiciones de gobiernos limitados, mercados libres y propiedad privada, ¿no? Y ahí, pues bueno, invitarlos a conocer las 5 reformas que proponemos desde el Foro Liberal de América Latina para hacer esa transición, ¿no? Así que, pues tal vez esa invitación es muy oportuna ahora, Víctor Hugo. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con México Libertario y pues siempre a tus órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Te quedo muy agradecido a nombre de México Libertario y de Somos Innovación. Bueno, pues el tiempo que te tomaste para darnos esta gran explicación sobre el ambientalismo desde una perspectiva de libre mercado. Muchas gracias, ingeniero, que no sea la última vez en donde te contemos contigo. Me parece que explicas realmente de manera muy apropiada y de manera profunda, sin tanto rebuscamiento. Y bueno, pues yo también invitaría a muchas otras organizaciones que te busquen, que te inviten para también tener más claro este tema. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos en comunicación y bueno, pues espero que sea de tu satisfacción el resultado de esta entrevista. Muchas gracias a todos los amigos de México Libertario, a los amigos de Somos Innovación y bueno, nos seguimos viendo. Tenemos todavía un programa más en este año y esperamos reiniciar ya el próximo, porque bueno, el calendario se acerca y ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Ahí hasta luego.